Vamos a ver hoy, ¿verdad?, lo que es la aculturación, que estábamos viendo, ¿verdad?, las diferentes formas de adquirir culturas, y una de ellas es precisamente la aculturación. Bueno, la aculturación vamos a ver como un proceso de imposición de cambios a una cultura. Cuando dos grupos culturales se relacionan, estos se modifican mutuamente, ¿verdad? Ambos se van modificando. Cuando la relación entre ellas implica dominación de una sobre la otra, es decir, se vuelve asimétrica. La cultura dominante impone sus normas y costumbres y pautas culturales a la otra, ¿verdad? Sí, cuando una cultura precisamente se impone sobre otra, el pueblo dominado pierde su propia cultura. Incluso puede perder su propia lengua, su modo de vida, y en su lugar asimila los elementos culturales de la cultura dominante, ¿verdad? Entonces podemos decir que la aculturación puede ocurrir de dos formas, de forma violenta y de forma pacífica. ¿Cómo ocurre de forma violenta? Bueno, con los enfrentamientos armados, como por ejemplo, ¿verdad?, en la época de la conquista, fue una aculturación violenta. También puede suceder de forma pacífica. Esta se da a través del poder económico y tecnológico de las culturas dominantes, como lo vemos hoy en día, ¿verdad? En el caso de los Estados Unidos de América, nosotros nos aculturamos con ellos porque son un país con un poder económico exuberante y además, ¿verdad?, tienen tecnología de punta. La última tecnología la tienen ellos y nos aculturamos nosotros también. También se puede dar por la combinación de ambas, violenta y pacífica al mismo tiempo. Incluso, ¿verdad?, el actual fenómeno de la globalización presenta diversos procesos de aculturación a través de medios tanto violentos como pacíficos. Decíamos, ¿verdad?, que la colonización es un ejemplo de formas violentas de aculturación, ¿sí, verdad? La dominación cultural puede darse dentro de una misma sociedad en que grupos de mayor poder político y económico imponen sus gustos y costumbres, así también como sus valores, ¿verdad? Esta aculturación no es un hecho puntual, sino que se va llevando de manera prolongada, o sea, tiene su tiempo y tiene su forma, es decir, de forma sistemática y además consciente. Algunos ejemplos de aculturación podemos mencionar, por ejemplo, la pérdida de las lenguas de los pueblos originarios americanos, aunque todavía algunos grupos utilizan lenguas indígenas que aprendieron de sus antecesores, como el náhuatl, el guaraní, el aymara, ¿sí?, que todavía se hablan en algunos lugares, incluso el maya, ¿verdad? Y bueno, en su lugar de esas lenguas hablamos el español o el portugués. En América del Norte, por ejemplo, inglés y francés. Por ejemplo, también en África, ahí también se da un proceso fuerte violento de colonización. Aunque el francés es el idioma oficial en la mayor parte de los países, todavía el mayor porcentaje de las personas hablan sus lenguas nativas, ¿sí? En contraste con acá en América Latina, ¿verdad?, y América del Norte, que ya no hablamos ningún lenguaje de los pueblos originarios aquí de América, ¿verdad? Otro de los puntos del ejemplo, ¿verdad?, son las creencias religiosas. Durante la conquista de América, uno de los factores más importantes de la colonización fueron las misiones, ¿sí? Es decir, las órdenes religiosas que venían de Europa, prácticamente de España, buscaban evangelizar a los aborígenes, ¿verdad? Y luego tenemos otro ejemplo, la inmigración. Cuando unas personas o grupos humanos se instalan en otros países, adquieren sus costumbres y creencias, ¿verdad? Incluso muchos pierden sus costumbres y hasta su propio idioma. Sí, ya a partir de la segunda generación ya se desaparece el idioma original. Otro del problema que tenemos, ¿verdad?, de aculturación, digo problema porque pues prácticamente sí lo es el consumo de productos extranjeros, ¿sí? Consumimos mucho
producto extranjero y obviamente adoptamos nuevas costumbres de cómo utilizarlas o de qué usar, nuestra forma de vestir, nuestra forma de hablar, ¿sí? Nuestra forma de visualizar las cosas, o todo eso, ¿verdad? Es el aporte o es el adopte de consumos extranjeros, desde lo que es ropa, zapato, aparatos electrónicos, ¿sí? Por ejemplo, uno de esos consumismos extranjeros, ¿verdad? Pues fue el invento de la tecnología, ¿verdad? De lo que son, por ejemplo, las licuadoras. Antes en nuestro país era muy popular, ¿verdad? El sabor de las salsas hechas en los dichosos molcajetes y se cambió, ¿verdad? Por la licuadora. Ese es un producto pues que se trajo a nuestro país. Se empezaron todas las cosas electrónicas, ¿verdad? Que tenemos son de procedencia extranjera, la mayoría, ¿verdad? Y bueno, pues, se va perdiendo las formas y costumbres. Otra también es el uso de palabras extranjeras. Actualmente utilizamos palabras en inglés sin siquiera saber traducirlas al español, ¿verdad? No las sabemos traducir al español y las decimos como extranjerismos. Utilizamos muchas palabras en inglés, por ejemplo el famosísimo y que todo el mundo utilizamos el ok, ¿verdad? No las traducimos, las decimos tal cual y las combinamos con nuestro propio lenguaje. Y pues en lugar de decir muy bien, decimos ok, ¿verdad? Y pues eso también se va perdiendo nuestro propio lenguaje. Entonces, para ver esto, para checar esto, si ustedes pudieran ver y checar una página donde hable sobre el extranjerismo, lo van a poder entender de mejor manera.